Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová ha hablado conmigo. I can see the whole earth, many nations globally are tuned in. Yo puedo ver que toda la tierra está sintonizada, muchas naciones a nivel global. Many nations across the whole earth, across Europe, Muchas naciones a través de la tierra, a través de Europa, across North America, Central America, South America, a través de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. I can see the whole Asia, the whole Africa, Puedo ver que toda Asia, toda África, Australia, New Zealand, the islands are tuned in. Australia, Nueva Zelanda, las islas están sintonizadas. Well, today being Friday 24th, Hoy siendo el viernes 24, Friday 24th September, the year 2021, el viernes 24 de septiembre del año 2021, and the time right now is 3:12 a.m. East African time in the night. y son las 3:12 de la mañana del tiempo del este de África. 3:12 a.m. East African time in the night. 3:12 del tiempo del este de África en la madrugada. Again, Friday 24th September, the year 2021. Nuevamente es el viernes el 24 de septiembre del año 2021. It's about 3:12 a.m. in the night. Now it has just turned 3:13 a.m. East African time. Son las 3:12 AM en la madrugada. Ahora se acaba de hacer las 3:13 AM del tiempo del este de África. Well, today, Friday 24th September, the year 2021, Bueno, hoy, el viernes 24 de septiembre del año 2021, at about 2:20 a.m., como a las 2:20 AM, the Lord Almighty, God the Father, el Señor Dios Todopoderoso, Dios el Padre, today, this Friday 24th September 2021, hoy, este viernes 24 de septiembre del año 2021, He spoke with me by voice, Él habló conmigo por voz, and the glory of the Lord came and stood next to me, y la gloria del Señor llegó y se paró al lado mío, and from the glory He spoke by voice, y de la gloria habló por voz, and He asked me to pass judgment to the United States of America, y me pidió que pasara juicio a los Estados Unidos de América. the Lord Almighty, today, at about 2:20 a.m. in the morning, El Señor Todopoderoso hoy como a las 2:20 AM en la mañana, He asked me to turn my face to face the nation of the United States of America, Él me pidió que volviera mi rostro y enfrentara a la nación de los Estados Unidos de América, and ask the USA to repent, y que le pidiera a los Estados Unidos que se arrepintiera, ask the church to repent and turn away from sin, que le pidiera a la iglesia que se arrepintiera y que se alejara del pecado, the proverbial sin you see in the church, el pecado proverbial que ves en la iglesia, the gospel of prosperity, el evangelio de la prosperidad, the heedlessness to God, la imprudencia hacia Dios, the failure to respond to the voice of the Lord, la falla de responderle a la voz del Señor, the sexual sin in the church, el pecado sexual en la iglesia, and the homosexuality in the church and in that land of the United States of America, la homosexualidad en la iglesia y en esa tierra de los Estados Unidos de América, the false prophets there, los falsos profetas allí, the false apostles there, los falsos apóstoles allí, the false evangelists, false pastors with the false gospel of prosperity,
los falsos evangelistas, los falsos pastores con el falso evangelio de la prosperidad, the sin that has totally inundated, drowned that nation, el pecado que ha totalmente inundado y ahogado a esa nación. again today at about 2:20 a.m. East African time, Nuevamente, hoy a las 2:20 a.m., hora del este del África, September 24th, the year 2021, septiembre 24 del año 2021, the Lord Almighty, God the Father, He came in His cloud Dios Todopoderoso, Dios el Padre, vino en su nube and He stood in front of me, and by voice He spoke from the cloud. y se paró enfrente de mí y por voz habló desde la nube And He asked me to turn my face y me pidió que volviera mi rostro, and face the nation of the United States of America que me enfrentara a la nación de los Estados Unidos de América, and command it, que le ordenara not to beg it or discuss with it or sort it out with it, no que le rogara, ni que le discutiera, o que lo arreglara, or to negotiate with that nation, ni que negociara con esa nación, but to command that nation to repent, sino que le ordenara a esa nación que se arrepintiera, to hold a national day of repentance, que tuvieran un día de arrepentimiento nacional, failure at which He asked me to strike them del cual si fallan, me pidió que los golpeara with the judgment of God, the wrath of God that is all over me. con el juicio de Dios, con la ira de Dios que está sobre mí. He asked me to strike them with the wrath of God, the judgment of God. Él me pidió que los golpeara con la ira de Dios, con el juicio de Dios. And when I turned in obedience, in honor to the words of the Lord, Y cuando me volví en obediencia para honrar las palabras del Señor to face the nation of the United States of America, y enfrentar a los Estados Unidos de América, when I just turned like this and commanded them to repent, cuando me di vuelta y les ordené que se arrepintieran and I lifted up my left prophetic hand, y levanté mi mano izquierda profética, I saw that that nation did not obey. yo vi que esa nación no obedeció. USA did not obey the voice of the Lord. Los Estados Unidos no obedeció la voz del Señor, The dreadful voice of Yahweh, the tremendous, terrible God of Israel, la tremenda voz de Yahweh, el terrible Dios de Israel. and so when I lifted up my left prophetic hand and prophetic finger like this towards the USA, Cuando levanté mi mano izquierda profética y el dedo izquierdo profético hacia los Estados Unidos, then a massive earthquake hit the USA. entonces un masivo terremoto golpeó a los Estados Unidos, It shook them very violently. sacudió muy violentamente a esa nación, It shook that nation very, very violently when I just pointed my left prophetic finger towards the nation of USA. sacudió muy violentamente a esa nación cuando yo apunté mi dedo izquierdo profético hacia los Estados Unidos. When I just turned my face towards them Cuando yo volví mi rostro hacia ellos and pointed my left prophetic finger towards the USA, y apunté mi dedo izquierdo profético hacia los Estados Unidos, a very massive earthquake struck that nation violently and struck down that nation. un masivo terremoto los golpeó violentamente y derrumbó esa nación. And when I pointed at Washington, I struck down the Washington Monument. It came crumbling totally down and disintegrated, dismantled into small pieces. Y cuando apunté hacia Washington, golpeé el monumento de Washington y se derrumbó totalmente, quedó en pequeños pedazos. The Washington Monument,
el monumento de Washington. I pointed my finger towards their national icon, Yo apunté mi dedo hacia el ícono nacional de ellos, the Washington Monument, and I brought it totally down. el monumento de Washington, y lo derrumbé totalmente. So I have seen the judgment of God coming to USA. He visto el juicio llegando a los Estados Unidos. God Almighty Jehovah Yahweh, Dios Todopoderoso, Jehová Yahweh, the terrible God of Israel, el terrible Dios de Israel, God the Father himself, the God of heaven, Dios el Padre mismo, Dios del cielo, the God of our Lord Jesus Christ. el Dios de nuestro Señor Jesucristo. He has today asked me to turn my dreadful face Me ha pedido que vuelva mi terrible rostro towards the United States of America hacia los Estados Unidos de América and command that nation to repent. y le ordene a esa nación que se arrepienta. The sexual sin in the church, El pecado sexual en la iglesia, the abortions in the church, los abortos en la iglesia, the false worship in the church, la falsa adoración en la iglesia, the false gospel in the church, el falso evangelio en la iglesia, the false prophets in the church, falsos profetas en la iglesia, the false apostles in the church, falsos apóstoles en la iglesia, the false evangelists in the church, los falsos evangelistas en la iglesia, the false gospel of prosperity preached there, el falso evangelio de la prosperidad predicado allí, the money in the church, el dinero en la iglesia, the pride of man, el orgullo del hombre, the pride of this life that they are preaching, el orgullo de esta vida que están predicando, the nudity of women there, la desnudez de las mujeres, the homosexuality in the land of USA. la homosexualidad en la tierra de los Estados Unidos. God is asking USA to repent. Dios le está pidiendo a los Estados Unidos que se arrepienta. And when I turned my face, Y cuando volví mi rostro, when they failed to repent, cuando fallaron de arrepentirse, and I turned my face towards the USA y volví mi rostro hacia los Estados Unidos, and lifted up my left prophetic finger, y levanté mi dedo izquierdo profético, a very massive, violent earthquake struck the nation of USA. un masivo y violento terremoto golpeó a los Estados Unidos. At about 2:20 a.m. this morning, that is what God spoke, that is what He has commanded. A las 2:20 a.m., eso es lo que Dios habló, eso es lo que ha ordenado. And then when I faced Washington, D.C., their capital, Y cuando me enfrenté a Washington, D.C., su capital, I pointed my finger to their national icon, the Washington Monument, y apunté con mi dedo a su ícono nacional, el monumento de Washington, and it came totally down, crumbling, all the way down into pieces. y se derrumbó totalmente en pedazos. So God Almighty is saying, repent, USA. Dios Todopoderoso dice, arrepiéntete, Estados Unidos. I've seen the judgment of God coming towards you. Yo he visto el juicio de Dios llegando a ustedes. God has asked me to strike you with the wrath of God. Dios me ha pedido que los golpee con la ira de Dios. The Lord Almighty, God the Father, the God of Israel, El Señor Todopoderoso, Dios el Padre, el Dios de Israel, the terrible God of Israel has asked me to judge the USA. el terrible Dios de Israel, me ha pedido que juzgue a los Estados Unidos, To judge them for homosexuality that is there, que los juzgue por homosexualidad que está allí, abortions that are there, los abortos que están allí, sexual sin there, el pecado sexual allí, the falsehood going on in the church, la falsedad ocurriendo en la iglesia, the false church that is going on in USA, la falsa iglesia que está ocurriendo en los Estados Unidos and their failure to prepare for the coming of the Messiah. y su falla de prepararse para la venida del Mesías. And so if you don't repent, I will strike you down. Si no se arrepienten, te derribaré. I will strike you down.
I'll strike you down 3 times, te derribaré 3 veces, and I'll strike down your icon, the Washington Monument. y derribaré tu ícono, el monumento de Washington. God Almighty has warned the USA today. Dios Todopoderoso ha advertido a los Estados Unidos hoy. He has warned them. Les ha advertido, He has warned them the way one warns the beast. les ha advertido de la misma manera que uno advierte a una bestia That I'll strike you down if you don't repent and prepare for the coming of the Messiah. que si no te arrepientes y te preparas para la venida del Mesías, te derribaré. Time has come to be born again, El tiempo ha llegado para nacer de nuevo, turn away from sin, para alejarse del pecado, be holy, be righteous, ser santo y justo, and prepare the glory, the anointed for the glorious coming of the righteous one of God, the Lord Christ. y preparar el glorioso y ungido camino para la venida del justo de Dios, del Cristo de Dios. The Messiah is coming. El Mesías viene. So tonight, I have struck the USA. Así que esta noche he golpeado a los Estados Unidos. If they don't repent, Si ellos no se arrepienten, I'll strike the Washington Monument down. yo derribaré el monumento de Washington. I said, God warned USA. ¿Acaso Dios no ha advertido a los Estados Unidos? The Messiah is coming. El Mesías viene. I have warned the nation of the United States of America. Yo he advertido a la nación de los Estados Unidos de América. This is what the Lord, the God of Israel says. Esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. I will strike you down Yo te derribaré with a massive judgment of God, an earthquake. con un masivo juicio de Dios, un terremoto. If you don't repent Si no te arrepientes and obey the voice of the Lord reigning on the earth now, y obedeces la voz del Señor que está reinando ahora, and prepare the glorious way for the glorious coming of the Messiah, y preparas el glorioso camino para la gloriosa venida del Mesías, if you don't repent si no te arrepientes, tonight, the Lord has asked me to turn my face towards USA and strike you down with an earthquake. esta noche el Señor me ha pedido que vuelva mi rostro hacia los Estados Unidos y que te golpee con un terremoto. And I've seen Y yo he visto that when I turn towards you que cuando yo me vuelvo a ustedes, in your failure to repent, in your disobedience, en su falla de arrepentirse, en su desobediencia, then I pointed at the USA y yo apunté a los Estados Unidos, and I struck down y yo derrumbé even the Washington Monument, your icon, incluso el monumento de Washington, su ícono, and it came down, tumbling down. y derrumbándose cayó. When all these things come to pass, Cuando todas estas cosas se cumplan, then you know that the prophet of the book of Malachi, entonces sabrán que los profetas del libro de Malaquías, the one the Lord promised he would send in the earth, los que Dios prometió que enviaría a la tierra, has now come to the earth. ahora han llegado a la tierra. And even the USA must submit to the voice of the Lord. E incluso los Estados Unidos tiene que someterse a la voz del Señor. I will strike you down. Yo te derrumbaré. I will strike down the Washington Monument, says the Lord of hosts. Yo derrumbaré el monumento de Washington, dice el Señor de los ejércitos. And you shall know Y sabrán that the prophet of the book of Malachi promised by Yahweh that he would send him to the earth. que el profeta del libro de Malaquías, prometido por Yahweh, que lo enviaría a la tierra, Has now arrived. ahora ha llegado. And the Messiah is coming. Y el Mesías viene, And all the nations must now obey. y todas las naciones ahora tienen que obedecer.
Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová ha hablado conmigo. The Lord Jehovah has spoken about the judgment of the Lord that is coming. El Señor Jehová ha hablado conmigo acerca del juicio del Señor que viene. Again, the Lord Jehovah has spoken at me about the judgment of the Lord that is coming. De nuevo, el Señor Jehová ha hablado conmigo sobre el juicio del Señor que viene. And there is a massive earthquake that is going to take place. A very massive earthquake. Y hay un terremoto masivo que va a tener lugar, un terremoto muy masivo. Again, the Lord Almighty has spoken at me, blessed people, just a few minutes ago. De nuevo, el Señor Todopoderoso ha hablado conmigo, pueblo bendecido, hace unos minutos. And there is a massive earthquake, the judgment of the Lord, that is going to touch down on the earth. Hay un terremoto masivo, un juicio del Señor que va a tocar la tierra. I see a building, an old building. It's a building that has been there for some time. Yo veo un edificio viejo, un edificio que ha estado ahí por un tiempo. It looks more like a cathedral like this. Parece más como una catedral como esta. That when the Lord cried out by voice, Que cuando el Señor gritó por voz, spoke aloud, habló en voz alta. the voice of the Lord spoke aloud. La voz del Señor habló en voz alta. And when He commanded me to turn my face towards that country, then that building came down. Y cuando Él me ordenó que volviera mi cara hacia ese país, entonces ese edificio se vino abajo. That building came down. Ese edificio se derrumbó. The building that is an old design. Es un edificio que tiene un diseño antiguo. You can see the walls are old also. Se pueden ver las paredes que también son antiguas. It looks more like the National Cathedral in Washington, D.C. Se parece más a la Catedral Nacional que está en Washington, D.C. And the judgment of God Almighty hits that building when I turn towards that building. Y el juicio del Dios Todopoderoso golpea ese edificio cuando me vuelvo hacia ese edificio. And then the Lord shouts in a cry. Y entonces el Señor grita en un grito. Shouts aloud and says, Grita en voz alta y dice: the dreadful prophets of Yahweh, the dreadful prophets of Yahweh, the dreadful prophets of Yahweh. Los temibles profetas de Yahweh, los temibles profetas de Yahweh, los temibles profetas de Yahweh. The dreadful, when the building was tumbling down, Cuando los edificios estaban derrumbando, God the Father by voice, Dios el Padre por voz, He shouted out, cried out, Él gritaba in a voice, in a voice crying out, en una voz gritando. the dreadful prophets of Yahweh, the dreadful prophets of Yahweh. Los temibles profetas de Yahweh, los temibles profetas de Yahweh. I turned my face and faced that nation. Cuando volví mi rostro y me enfrenté a esa nación. And that building, when that earthquake takes place, is the type of building you see like the Buckingham Palace of UK, but it's more like the Washington National Cathedral. Y ese edificio, cuando ese terremoto tiene lugar, es un tipo de edificio que se ve como el Palacio de Buckingham del Reino Unido, pero es más como la Catedral Nacional de Washington. So the Lord is commanded repentance. Así que el Señor está demandando el arrepentimiento. He has commanded the nations of the earth to repent and the United States of America to repent.
Él ha ordenado a las naciones de la tierra que se arrepientan y a los Estados Unidos de América que se arrepientan. And if they don't repent, I am going to tumble down those buildings Y si ellos no se arrepienten, voy a derribar esos edificios with an earthquake, con un terremoto, including the Washington Monument. incluyendo el monumento de Washington. And now I've seen the National Cathedral also will come down. Y ahora he visto que la Catedral Nacional también se va a caer In an earthquake, en un terremoto. if they don't repent, Si ellos no se arrepienten, if they don't gather as one man, that nation, gather and repent, si no se unen como un solo hombre, esa nación, se reúnen y se arrepienten from the homosexuality that you see going on in that country, de la homosexualidad que se ve en ese país, from the gospel of prosperity you see in the global Christian TV that America is spewing out to the world, el evangelio de la prosperidad que se ve en la televisión cristiana global que Estados Unidos está propagando alrededor del mundo, the false prophets on those TVs, los falsos profetas en esa televisión, the false apostles on those TVs, los falsos apóstoles en esa televisión, the false evangelism and false evangelists, el falso evangelismo y los falsos evangelistas, the false gospel of prosperity that is destroying the world, el falso evangelio de la prosperidad que está destruyendo al mundo and the nudity of women that they're displaying on TV, y la desnudez de las mujeres que están mostrando en la televisión, the naked there singing, pretending to worship the Lord in that form. están desnudas ahí cantando, pretendiendo adorar al Señor de esa forma. The wrath of God is very hot, has hottened up against the United States of America. La ira de Dios está muy caliente, se ha calentado contra los Estados Unidos de América. So even the National Cathedral will be brought down in this earthquake. Así que incluso la Catedral Nacional será derribada en este terremoto. This earthquake that is coming is a very severe earthquake. Este terremoto que viene es un terremoto muy severo. I have commanded judgment to strike the USA. Yo he ordenado que el juicio golpee a los Estados Unidos. The Lord has spoken this word. The Lord has spoken this word. The Lord has spoken this word. El Señor ha hablado esta palabra. El Señor ha hablado esta palabra. El Señor ha hablado esta palabra. There's a severe earthquake coming. Hay un terremoto severo que viene, A severe judgment of God and God Almighty. un juicio severo de Dios, del Dios Todopoderoso. Commanded me to turn my face Él me ha ordenado que vuelva mi rostro to face that nation, the USA, the United States of America, para enfrentar a esa nación, los Estados Unidos de América. and just a few minutes ago when I turned my face towards USA in a dream, Y hace unos minutos cuando volví mi rostro hacia los Estados Unidos en un sueño, then I saw that even the National Cathedral came down, demolished in a very tremendous way. entonces vi que incluso la Catedral Nacional se vino abajo, demolida de una manera muy tremenda. It's a building whose structure and shape and age looks more like the Buckingham Palace you see in the UK. Es un edificio cuya estructura y forma y edad se parece más al Palacio de Buckingham que se ve en el Reino Unido. And that is bound to be the National Cathedral and some of the buildings around there in Washington, D.C. Y esa debe ser la Catedral Nacional y algunos de los edificios alrededor de allí en Washington, D.C. And I feel also the Washington Monument demolished into pieces. Y he visto también el monumento de Washington demolido en pedazos. So the Lord is very serious on this part of repentance, but the Church of Christ in the USA must now stop the prostitution.
Así que el Señor está muy serio en este asunto de arrepentimiento, que la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos debe ahora parar la prostitución. This gospel of prosperity, the lack of holiness, and they must now summon the entire nation as one man. Este evangelio de prosperidad, la falta de santidad, y ellos deben ahora convocar a la nación entera como un solo hombre To repent from homosexuality that is legalized across all the states. para arrepentirse de la homosexualidad que es legalizada a través de todos los estados. And this legalization of marijuana, of alcohol and the drugs, Y esta legalización de la marihuana, del alcohol y las drogas, drug addiction, prostitution, abortions, la adicción a las drogas, la prostitución, los abortos. the Lord Almighty is now calling on the church and the nation of the United States of America, the USA, to repent. El Señor Todopoderoso está llamando ahora a la iglesia y a la nación de los Estados Unidos de América, a los Estados Unidos de América a que se arrepientan. Otherwise, the Lord will strike that country using my tongue. De lo contrario, el Señor golpeará ese país usando mi lengua. Strike with a very severe earthquake that will strike the capital city, Washington, D.C. Golpeará con un terremoto muy severo que golpeará la ciudad capital de Washington, D.C. And bring down the Washington Monument, bring down the National Cathedral, and shake many buildings there very violently. Y va a derrumbar el monumento de Washington, va a derrumbar la Catedral Nacional y va a sacudir a muchos edificios allí muy violentamente. God has spoken this word. Dios ha hablado esta palabra. The Lord has spoken this word. El Señor ha hablado esta palabra. The Lord, He has spoken this word. El Señor, Él ha hablado esta palabra. Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken. Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová ha hablado. The Lord Jehovah has spoken this past night. El Señor Jehová ha hablado esta noche pasada. And in this conversation that the Lord Jehovah has spoken, Y en esta conversación que el Señor Jehová ha hablado, Jehovah has spoken about the judgment of the Lord that is coming to the United States of America. Jehová ha hablado sobre el juicio del Señor que viene a los Estados Unidos de América. This is a non-stop, continuous, relentless conversation Esta es una conversación sin detenerse, continua, implacable, that the Lord Almighty has now engaged in for some time. que el Señor Todopoderoso ha tenido por un tiempo, Again, warning the nation of the United States of America nuevamente advirtiéndole a los Estados Unidos de América to repent que se arrepienta and turn away from sin, y que se aleje del pecado, the sexual sin that is there, el pecado sexual que está allí, the homosexuality that is legalized across many of the states of that nation, la homosexualidad que ha sido legalizada en muchos estados, en los estados de esa nación, and the fallen apostate church that is destroying the house of the Lord globally, destroying the body of Christ. y la iglesia apóstata caída está destruyendo la casa del Señor, la iglesia
a nivel global, destruyendo el cuerpo de Cristo with their falsehood, their false prophets, their false apostles, their false gospel of prosperity. con su falsedad, sus falsos profetas, sus falsos apóstoles, su falso evangelio de prosperidad. And this night, the Lord God Almighty, God the Father of our Lord Jesus Christ, Y esta noche, el Señor Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, He came to speak with me about the judgment of the Lord, His judgment, llegó a hablar conmigo sobre su juicio, the judgment of God Almighty that is coming to the USA. el juicio de Dios Todopoderoso que viene a los Estados Unidos. And in this conversation, in the dream at night, Y esta conversación en el sueño anoche, the Lord Almighty asked me to turn my face to face the nation of the United States of America, the USA. el Señor Todopoderoso me hizo voltear mi rostro hacia los Estados Unidos de América, In the same way in which, after speaking to Abraham, the Lord Almighty turned his face towards Sodom and Gomorrah. de la misma manera que el Señor Todopoderoso, después de hablar con Abraham, volvió su rostro hacia Sodoma y Gomorra. That is the same exact way that he asked me this night in the dream to turn my face towards the nation of the United States of America, Esa es la misma forma exacta que Él me pidió esta noche en el sueño, que volviera mi rostro hacia la nación de los Estados Unidos de América. and in turning my face towards USA, the Lord turned my face and I faced Washington, D.C., their capital city. Y al voltear mi cara hacia los Estados Unidos de América, el Señor volteó mi cara y yo me enfrenté con la ciudad capital, Washington, D.C. And at that time, the Lord Almighty commanded me to strike the nation of the United States of America with the judgment of the Lord. Y en ese momento el Señor, Dios Todopoderoso, me ordenó que golpeara a los Estados Unidos con el juicio del Señor. He commanded me to command them to repent and turn away from sin. Me ordenó que les ordenara que se arrepintieran y se alejaran del pecado. And in the event that they failed, Y en el evento de que ellos fallaran, then the Lord Almighty commanded me to lift up my left prophetic finger and now point at the USA as I am facing the USA, the capital city, Washington, D.C., District of Columbia. entonces el Señor Todopoderoso me hizo levantar mi dedo izquierdo profético y apuntara hacia los Estados Unidos mientras yo enfrentaba a los Estados Unidos a la ciudad capital de Washington, D.C. And so, in this dream at night, when I turned my face towards the USA, and the Lord made my face turn towards Washington, D.C., Washington District of Columbia, the capital city of the United States of America. Y entonces, en este sueño de la noche, yo volteé mi cara hacia los Estados Unidos. El Señor me hizo que volteara mi rostro hacia Washington, D.C., la ciudad capital de los Estados Unidos de América. And when I commanded them to repent and turn away from homosexuality, sexual sin, abortion, immorality, pastors running around with girls, people just living as free spirits, men and women living without marriage, Y cuando yo les ordené que se arrepintieran y se alejaran de la homosexualidad, aborto, inmoralidad, pastores andando con muchachas, la gente viviendo como espíritus libres, viviendo juntos sin estar casados, and the decay and the rot that is in the church in the USA, y la decadencia y la pudrición que están en la iglesia en los Estados Unidos de América, that they are exporting to the world through their so-called global Christian TV. que están exportando a toda la tierra por medio de su tal llamada televisión global cristiana. When they refuse to repent,
Pero cuando se negaron a arrepentirse, then I lifted up my left prophetic finger and pointed at USA, and a massive earthquake hit the capital city of USA. yo apunté hacia el estado capital de Estados Unidos con mi dedo izquierdo profético y los golpeé con un masivo terremoto. A massive earthquake hit the nation of the United States of America, and in this case, my eyes, the Lord had turned my eyes to face the capital city, Washington, D.C. Y un masivo terremoto golpeó a la nación de los Estados Unidos de América. Y esta vez el Señor volvió mis ojos para enfrentar a la ciudad capital de Washington, D.C. And at that moment, a massive earthquake struck them according to the words of my tongue. Y en ese momento, un masivo terremoto golpeó de acuerdo a las palabras de mi lengua. And this time I see the Capitol building is the one that was demolished. And I see the dome broken into half. Y esta vez el Capitolio es el que fue demolido, fue partido a la mitad, la cúpula. The right-hand side, the dome, the huge dome that covers the Capitol building, Capitol Hill, I saw that the earthquake demolished half of it, the part that is on my side. Del lado derecho, la que cubre el Capitolio, yo vi que el terremoto demolió la mitad, la parte que estaba de mi lado. Yesterday, the Lord spoke the same judgment on USA, but this time around, it was the Washington Cathedral, the National Cathedral. Ayer el Señor habló el juicio a Estados Unidos y esa vez fue la catedral de Washington. Again, as I faced the Washington, D.C., their capital city, Nuevamente, mientras yo enfrentaba la ciudad capital de Estados Unidos, the cathedral was demolished. Again, my right-hand side, as I faced, is the one that first got demolished of the cathedral, the National Cathedral. en lo que yo enfrentaba estaba de mi lado derecho, la Catedral Nacional. These are their national monuments. Estos son sus monumentos nacionales. These are their most important national structures. Son las estructuras más importantes nacionales. The other day, when I again faced, the Lord commanded me in the dream to face the USA. El otro día, cuando el Señor nuevamente en el sueño me dijo que me enfrentara a los Estados Unidos, And command them to repent que les ordenara que se arrepintieran, in the failure to which he struck them with an earthquake, according to the words of my tongue. pero cuando fallaron de hacerlo, los golpeó con un terremoto, de acuerdo a la palabra de mi lengua. It was the Washington Monument that tumbled down, but instead it fell on my left side, my left-hand side, broken into pieces. Fue el monumento de Washington, en mi lado izquierdo, que se derrumbó en pedazos. God is asking the USA to repent. Dios está pidiéndole a los Estados Unidos que se arrepienta. The Lord has now turned his attention, finally, to the nation of the United States of America. El Señor ahora ha puesto su atención sobre la nación de los Estados Unidos de América. And the Lord has commanded them to repent. He has not requested them. He has not pleaded with them. Y les ha ordenado que se arrepientan. No les ha suplicado ni les ha pedido. Some time back, I gave them a 4-hour notice of repentance as the Lord commanded me. And after 4 hours, that earthquake took place. La vez pasada yo le di 4 horas de advertencia y después de 4 horas ese terremoto golpeó And shook the entire USA. y sacudió a todos los Estados Unidos. And people ran away from tall buildings in New York, Y la gente huía de los edificios altos en Nueva York, in Washington. en Washington. The Washington Mall was shaken. The cathedral was demolished a bit. The National Cathedral. El mall en Washington, la catedral, fue afectada un poco. But now the Lord has spoken relentlessly, day after day, including tonight. Pero ahora el Señor ha hablado implacablemente, incluyendo esta noche, That the USA must now repent. que los Estados Unidos ahora se tiene que arrepentir. The Messiah is coming. El Mesías viene. They must now submit to the voice of the prophet of the book of Malachi, promised in the Bible, who would come
and restore all things. Tienen que someterse a la voz del profeta que él prometió en el libro de Malaquías, que vendría a restaurar todas las cosas. The Lord is using this to establish to you that the prophet he promised in the book of Malachi, El Señor está usando esto para establecerles que el profeta que él prometió en el libro de Malaquías, that would come and restore all things, call the nations to repentance, que vendría a restaurar todas las cosas, llamando a las naciones al arrepentimiento and judge the unrepentant nations. y a juzgar las naciones impenitentes. He is back. Él ha regresado The Lord is using this to introduce him to the nations of the earth. y él está usando esto para introducírselos a toda la tierra. The book of Isaiah, El libro de Isaías, Isaiah chapter 1 verse 4 it says, capítulo 1, versículo 4 dice: woe to the sinful nation, a people whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on him. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. The Lord is calling the USA to repentance. El Señor está llamando a los Estados Unidos al arrepentimiento. The book of Isaiah chapter 2 verse 10 and 11 it says, El libro de Isaías capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: go into the rocks and hide in the ground from the fearful presence of the Lord, the splendor of his majesty. The eyes of the arrogant will be humbled, and the human pride brought low. The Lord alone will be exalted in that day. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Jeremiah chapter 18, verse 7. Jeremías 18:7. At any time, I announce that a nation or a kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. And if that nation I warned repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Versículo 8. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Again, Jeremiah 18, 7 and 8. Nuevamente, Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. It says, if at any time I announce that a nation or a kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed, and if that nation I warned repents of its evil and sin and wickedness and disobedience and rebellion and apostasy, if it repents of all of the above, then I, the Lord, will relent and not inflict on it the disaster I had planned. Y si esa nación a la cual yo advertí se arrepiente de su maldad, de su desobediencia, de su pecado, de su rebelión, de su apostasía, si se arrepiente de todo
esto mencionado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. The Lord has said this word. The Lord has spoken this word. El Señor ha dicho estas palabras. El Señor ha hablado estas palabras. The judgment of God is coming upon the USA. El juicio de Dios viene sobre los Estados Unidos de América. And the Lord has turned my face in the dream. The wrath of God that I behold, He has turned it this night in the dream to face Washington, D.C. and the nation of USA. Y el Señor ha vuelto mi rostro en el sueño. La ira de Dios que yo contemplo, esta noche la volvió a enfrentar a la nación de Estados Unidos de América. And I saw that they failed to repent, and the Lord used my words and struck them very severely with an earthquake. Y yo vi que ellos fallaron de arrepentirse, y usando mis palabras, el Señor los golpeó con un terremoto muy severo. And I saw the Capitol Hill, the dome broken, on my right-hand side broken half and collapsed. La cúpula del edificio en Capitol Hill fue golpeada de mi lado derecho. Quedó partida en dos. The Messiah is coming. El Mesías viene. This is he about whom it was said, and I will send you my messenger ahead of you to prepare your way before the dreadful and great day of the Lord arrives. Este es aquel de quien fue dicho, y yo enviaré a mi mensajero antes de ti para preparar tu camino, antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. The Messiah is coming. El Mesías viene. This is the voice of he that is calling out in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Esta es la voz de aquel que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Make straight in the wilderness a highway for our God. Enderezad sus sendas. Amend your ways. Enmienda tu camino. Be right with the Lord. Sé justo ante el Señor. The Messiah is coming. The kingdom of God is near. Thank you. Todarabah. El Mesías viene. El reino de Dios está cerca. Gracias. Todarabah.